Bien, vamos a comenzar a ver la interfase de R, ¿no? Cuando ustedes abren R, les aparece una pantalla como esa. Pueden ver, en especial para los que están atrás, ¿pueden leer lo que está en la pantalla? No. Voy a poner letra más grande. ¿Pueden ahora leer lo que está? Un poquito más grande le pongo. Y los que están atrás, más o menos. Un poquito más. Yo creo que voy con el que está más atrás. ¿Cómo es su nombre? Juan Carlos. Voy con Juan Carlos ahorita. Hasta que llegue alguien que se ponga más atrás. 16. ¿Ahí está mejor? Ah, ya, perfecto. No se preocupen que ya me dice Pablo que después vamos a tener la pantalla de 54 pulgadas. Ahí sí ya vamos a poder ver bien. Bien. Así luce la interfaz de R cuando la abren. Si presionan Control L, pueden borrar lo que está ahí. Control L. L de limpiar. Control L. Vamos a comenzar creando ciertas cosas. Primeramente vamos a crear variables. Las variables pueden comenzar con letras y pueden llevar cualquier tipo de letras. Por ejemplo, voy a crear aquí la variable estatura para grabar quizás unas estaturas. O puedo grabar la variable peso o la variable ingresos. Quizás le puedo poner la I mayúscula. Ingresos. Ahora, en esa variable ingresos yo puedo guardar con el signo de igual valores. Por ejemplo, puedo grabar el 5. Ahora, en R hay que tener cuidado con algo. Si yo quiero ver el contenido de ingresos, en este momento me va a dar un error. ¿Y cuál es el error? Que la variable ingresos o el objeto ingresos no fue encontrado. ¿Por qué razón? Porque cuando lo creé le puse la I mayúscula. En R las minúsculas y las mayúsculas son diferentes. Esa es una de las primeras cosas que quiero que sepan. Las minúsculas y las mayúsculas son distintas. Se dice que es case sensitive. Es lo que dice la ayuda. Si uno le pone aquí, por aquí en una parte dice que es case sensitive. En la página 4 al final, ahí dice case sensitivity. Está en inglés el folleto, ¿no? Pero algo de lo que decía Roberto ayer era de que queremos altos niveles académicos, ¿no? Y una de las maneras de mantener altos niveles académicos es comunicándonos en lenguaje en que hablan todos los países, el lenguaje de la ciencia, ¿no? Tanto los franceses como los ingleses como los rusos se comunican en inglés para transmitir sus conocimientos. En la época del primer siglo, inclusive el primer siglo antes de Cristo, se hablaba el griego, aunque el Grecia ya no era potencia, pero cuando fueron potencias se extendieron tanto que la gente tenía que aprender su idioma y el griego, si querían estar a la vanguardia, ¿no? Entonces, por eso la literatura que yo utilizo siempre está en inglés, porque regularmente cuando ya llega español, ya ha pasado 1 año o 2 años del original. Creo que este folleto se puede conseguir en español, porque me parece que alguien me lo mostró. ¿Perdón? Introducción a R, sí. Él lo tiene en español. Pero hay cosas, por ejemplo, que como esta es una nueva versión, por ejemplo, si ve aquí este párrafo que dice que los nombres, aquí en la página 4, dice que los nombres antes eran limitados, tenían un límite de 256 bytes, los nombres de variables. ¿Se acuerdan? Yo puse ingresos, tenía como ingresos, 8 caracteres.
antes había un límite de 256, pero a partir de la versión 2.13, el límite no tiene, es ilimitado el nombre que le puede poner. Le puede poner ingresos de las ventas de mayo de 2005, un nombre bien largo, y no hay problema. No hay límite ahora. Claro, no sé por qué alguien quería poner un nombre tan largo, pero a veces en programas que son generados automáticamente suelen darse esos nombres largos. Es que usted debe tener la versión 2. ¿Cuál tiene? Tiene la versión última, la 2.13. Al principio del folleto, ahí dice, la primera página del folleto. La primerita página del folleto. 1.01. Esa es una versión antigua. Ahí, por ejemplo, había límites del nombre de las variables. Ahora, desde hace pocos meses ya le quitaron el límite al nombre de las variables. Entonces, por esa razón es que me gusta tener el último, ¿no? Porque podemos ver cosas así como esas. Bien. Las variables no solamente pueden llevar letras, pueden llevar también números. Por ejemplo, ingresos 2005. Le puedo asignar 3. Y si veo el contenido de ingresos 2005, contiene 3. La ventaja de usar nombres largos es que cuando uno luego vuelve a ver el programa que uno hace, quizás de aquí a un año, y uno quiere saber qué puso en esa variable, uno se acuerda, ¿verdad? Si utiliza nombres largos. A veces, ciertas personas tendemos, yo digo porque yo también lo hago, a poner a le asigno algo, a B le asigno algo, y luego no me acuerdo qué eran A y qué eran B, o qué era X y qué era Y. Mejor es poner nombres largos. También el R permite poner puntos en el nombre de las variables. Por ejemplo, ingresos, mayo 2005. Puede ser. Entonces, letras, puntos y números. El nombre de la variable inclusive puede comenzar con puntos si lo desean. Sin embargo, las variables que comienzan con puntos son regularmente variables del sistema. Pero yo puedo crear una variable que comience con puntos. No sé para qué querría crear una variable que comience con puntos, pero uno la puede crear. Pero lo que sí no puede comenzar es con números. Yo no puedo poner 2005 ingresos o asignarle algo, porque simplemente no puede comenzar con números. Las variables tienen que comenzar con letras. Con puntos pueden ingresar, pero ya digo, regularmente el punto está designado para las variables del sistema. Clever. ¿Perdón? Ya. Vamos a hablar del tipo. Regularmente cuando usted le asigna un número, la variable es numérica. Si por ejemplo le pongo mode de ingresos, que lo creé hace un rato, el tipo es numérico. Sin embargo, las variables numéricas en R pueden ser grabadas como enteros, o como precisión doble, o como precisión sencilla. Si yo le pongo storage mode, esa está grabada como precisión, como variable de real con precisión doble. Variable real con precisión doble. Ese es el tipo default. Si usted, por ejemplo, le declaro la variable nombre igual y le pongo clever entre comillas y le pongo el mode de nombre, ese tiene el modo carácter. Y el storage mode de los caracteres también es carácter. ¿Sí? El modo... hay que darle un valor a la variable. Claro, porque si yo le pongo una variable cualquiera, digamos, hola, me dice que no, objeto no encontrado. Tengo que primero definirla, darle un valor. ¿Cómo le define el tipo? No, el tipo no lo defino. El tipo se define automáticamente. Hay una manera de definir el tipo que la vamos a ver, pero si yo, por ejemplo, aquí yo creé nombre, ¿verdad? Le puse clever. Él automáticamente se da cuenta que estos son caracteres. Y cuando le pongo mode es para saber qué tipo de variable es nombre. El mode es para leer cómo quedó
¿Cómo quedó definida? Exactamente. O sea, el modo de este es carácter. Ingresos, cuando yo la definí más arriba, solamente le ingresé un valor, nada más. Nunca dije de qué tipo era. Pero cuando le puse el modo de ingreso, me dice que es una variable numérica. Pero el modo no me dice cómo está grabada en la memoria. El modo considera las enteras, las complejas. Bueno, las complejas creo que le pone un modo aparte, ahorita vemos. Pero las enteras, las dobles y las simples, precisión doble y precisión sencilla, le considera como numérica. El storage mode sí me permite ver, para los que saben de computación, exactamente cómo está grabada en la memoria, ¿no? El storage mode coincide más con los tipos de lenguaje C, para los que saben de computación. En R podría verse inesperadamente un vector, una variable, transformarse de un modo a otro. Si por ejemplo uno tiene una variable de enteros, y de repente una posición en la variable le pone un número con decimales, entonces automáticamente la variable se transforma en una variable de decimales. ¿Sí? Entonces el modo común es numérico. Si quiero saber los objetos que he creado, le pongo ls. Abro paréntesis y cierro paréntesis. ls. He creado el objeto ingresos, el objeto ingresos 2005 y el objeto nombre. ls, abro paréntesis, cierro paréntesis. Son las variables que he creado. ¿Sí? Abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si a alguna persona no le sale algún comando que yo estoy haciendo, inmediatamente levante la mano, porque si en estos comandos más sencillos no nos sale, después cuando vayamos a los más complicados nos va a salir menos. Con gusto iré al puesto a ayudarle. Si yo quiero ver una historia de los comandos que he ingresado, pongo el comando history. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Eso me da una ventana aparte con todos los comandos que he ingresado, incluidos los comandos que ingresé ayer. En todo caso, la historia de hoy comienza desde aquí, porque desde aquí comencé la clase de hoy. Entonces yo al final, lo que voy a hacer, toda la historia de los comandos, la voy a guardar en un archivo y se la doy a Pablo para que la reparta. ¿Está bien? Al final voy a hacer eso. History. Ahora, supongamos que deseo obtener ayuda acerca de un comando. Para obtener ayuda se utiliza el signo de interrogación y el nombre del comando. Por ejemplo, hay un comando que se llama solve. S-O-L-V-E. Si yo quiero saber cómo se utiliza, le pongo signo de interrogación, solve, y se abre una página web. No necesita internet para verla porque es una página web local de su computadora. Y ahí le dice para qué sirve solve, sirve para resolver sistemas de ecuaciones. Y él le dice cuáles son los parámetros que espera, cómo le pone, le da detalles de cómo funciona y le da ejemplos de cómo utilizarla. Así es más o menos cómo funciona el solve. Perdón, el signo de interrogación. El solve lo aprenderemos más adelante, pero así funciona el signo de interrogación. Ahorita todavía no vamos a aprender el comando solve, solo quería ver cómo se pide ayuda. Si por ejemplo quiero pedir ayuda sobre el comando mode, que lo utilicé hace un rato, ¿verdad? El comando mode. Pido ayuda, entonces aquí me explica que hay el mode y el storage mode. Y entonces aquí me dice el asunto de los diferentes nombres y los diferentes modos que hay. Entonces por los modos
Los modos dice que son acá están los modos. Los modos son numéricos, función, nombre y call. Después veremos algunos de estos modos, ¿no? El storage mode hay logical, integer, double, complex, raw, carácter, lista, expresión, nombre, símbolo y función. Más adelante veremos qué significan esas cosas y cómo lo utilizamos, ¿no? Pero ahorita lo que queremos mostrarles es cómo se pide ayuda de un comando. Otra cosa que en la ayuda uno puede hacer, a veces le da funciones relacionadas y uno le puede dar clic y puede ver estas funciones relacionadas, que es lo que devuelven, ¿no? Las funciones relacionadas. Entonces esa es la ayuda. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos viendo lo bien básico. Lo bien básico. ¿Cómo pedir ayuda? Bien. ¿Qué tal si yo quiero correr ahora un cálculo? Por ejemplo, 5 más 2. 5 más 2, 7. Simplemente escribo la expresión que deseo escribir, ¿no? Por ejemplo, 7 dividido para 3, 2.33. 5 dividido para 2 más 1. 5 dividido para 2 es 2.5 más 1, 3.5. Sin embargo, si yo pongo 1 más 5 dividido para 2, siempre se hace primero la división antes de la suma. La división toma procedencia sobre la suma, porque si yo hago aquí 1 más 5 es 6, dividido para 2 es 3, ¿verdad? Sin embargo, aquí da 3.5. Porque las multiplicaciones y las divisiones siempre se hacen primero. Y después se hacen las sumas y las restas. ¿Y qué tal si aparecen varias? Por ejemplo, aparece 8 dividido para 2 dividido para 3. ¿Cuál se hace primero? La que aparece primero. 8 dividido para 2 es 4. 4 dividido para 3, 1.333. La orden de precedencia de los operadores es más, menos. Sí. Ahí también se aplica. Exacto. Es el orden típico de las operaciones. Si uno quiere pedir ayuda sobre un operador, pone ayuda. Si le pone así más, le va a dar un error. O le va a pedir más cosas. Es un poco difícil salirse de ahí. Si para pedir ayuda de un operador, le pongo entre comillas. Quiero la ayuda del operador más. Entonces aquí está la ayuda del operador más. Y aquí están los diferentes operadores. Por ejemplo, está el operador más, menos, por, dividido. Este simbolito, el circunflejo, es elevado a, exponente. Exponente. El porcentaje, ¿dónde está? Me parece que es, ¿dónde está porcentaje? Es el módulo. Porcentaje es el módulo. Y porcentaje de división, porcentaje es la división de enteros. Explico. 5 dividido para 3 es 1.66. Pero ¿qué tal si quiero hacer esa división como nos enseñaron en la escuela? 5 dividido para 3 a 1 sobran 2. Entonces se hace lo que se llama la división entera. 5 porcentaje dividido porcentaje da la división entera. Dividido para 3 es a 1. Si pongo 5 porcentaje 3, sobran 2. Entonces el porcentaje es residuo. Que los matemáticos a veces le conocemos más como el módulo. Inclusive los de computación le conocen con el módulo. Y eso quizás porque los matemáticos desarrollaron mucho lo que es la matemática de computadoras al principio, ¿no? Pero
porcentaje, división, porcentaje. Se dan cuenta de la diferencia de las dos divisiones, ¿no? El uno es división entera, el otro es división real. División entera y división real. Bueno, ¿y qué pasaría si hago división entera con números reales? Voy a poner 6.5. ¿Qué pasaría si hago división entera con números reales? Da 2. Porque ¿qué le dice? El 3.1 está contenido, multiplicado por un número entero, o el número entero más grande que da 6.5 es 2. ¿Sí? 3.1 por 2 da menos de 6.5. 3.1 por 3 da más de 6.5. Y el residuo de esa división sería 0.3. Entonces 6.5 dividido para 3.1 es a 2 y sobran 0.3. ¿Por qué? 2 por 3.1 es 6.2. Entonces el residuo es 0.3. Entonces R automáticamente reconoce eso. Bueno, ¿y cómo hace R si debe 1 dividido para 0? ¿Cuánto debería dar 1 dividido para 0? Infinito. 0 dividido para 0, ese sí da indeterminado, none. Pero cualquier número que no es distinto de 0 dividido para 0, por ejemplo, menos 5 dividido para 0, menos infinito. Y si yo grabo el resultado de ese menos infinito en una variable, digamos a, y yo le agrego a más 5 menos infinito, porque menos infinito tiene ese comportamiento. Al agregarle un número finito, sigue siendo infinito, ¿verdad? Y si yo hago 1 dividido para a, ¿cuánto debe dar un número dividido para infinito? Un número dividido para infinito. No. Les pongo desde este punto de vista. 1 dividido para 10, punto 1. 1 dividido para 1000. 1 dividido para 0. Entonces, el R cuando tiene infinitos, automáticamente no hace un cálculo numérico, sino que automáticamente lo hace cálculo teórico. Porque teóricamente nosotros sabemos que un número dividido para infinito es 0. Por ejemplo, infinito menos infinito, para los que saben matemáticas, ¿cuánto debería de dar eso? Infinito menos infinito. Eso es indeterminado. Infinito menos infinito es indeterminado en matemáticas. Entonces esto sigue todas las reglas de matemáticas. Todas las reglas de matemáticas para los infinitos. Otra determinación es infinito por 0. Eso también siempre da indeterminado. ¿Por qué razón? Porque infinito, por cualquier número, digamos por 5, da infinito. 0, por cualquier número, da 0. Entonces, infinito por 0 puede ser infinito como puede ser 0. Ahí lo que en matemáticas se hace, y esto lo digo para los que han estudiado un poquito más de matemáticas, los límites. Los famosos límites, cuando es infinito menos infinito, 0 por infinito o infinito dividido por infinito. Es indeterminado. En todo caso, si usted no sabe este asunto de los infinitos, no se preocupe porque el R lo maneja automáticamente por usted. ¿Sí? El R lo va a manejar automáticamente. Esto en cuanto a las constantes numéricas. Eso en cuanto a las constantes numéricas. Allá. En N, si usted quiere hacer un comentario, utiliza el signo de numerito. Todo lo que pone después del signo de numerito es un comentario.
¿Por qué es importante los comentarios? A veces uno hace un programa y hay ciertas líneas que uno desea decir para qué las hizo. Porque, y eso los ingenieros de sistemas les pueden decir, cuando uno va a un programa después de un año y lo ve, es difícil saber qué mismo uno, o acordarse qué hizo uno, ¿no? Entonces uno le va poniendo comentarios, con esta línea voy a hacer esto, o aquí le hago lo de acá. Si por ejemplo hago un cálculo muy complicado, le asigno 4 por 3 dividido para 2, le puedo poner un comentario. Esto, por ejemplo, cálculo de tasa referencial. Ahora, todo lo que está después del comentario no se ejecuta. Eso es simplemente para que le quede a uno en el programa. Más adelante veremos cómo hacer programas. No. Como en el LaTeX no. En el LaTeX el porcentaje es para comentarios. Claro. No, en R no. En R si usted le pone porcentaje y pone cualquier cosa aquí, da error. Entonces, solamente el numerito es para comentarios. Solamente el numerito. Pero sí, a veces un archivo de LaTeX uno le pone todos los comentarios con porcentaje para hacer comentarios. ¿Usted sabe LaTeX? Qué chévere. Qué chévere. Pocas personas aquí en el Ecuador saben LaTeX. Sí. Sí. Yo utilizo mucho el LaTeX por mi escritura. Y cada vez que haga investigación, no sé si, esto como curiosidad nomás, ¿no? No sé si ustedes en el LaTeX les enseñaron a hacer diapositivas. Ya, esta está hecha en LaTeX. Todo esto está hecho en LaTeX. Uno le puede hacer también para que se ponga una por una, bullet por bullet. Yo lo tengo escrito. Les puedo facilitar para que les quede de ejemplo. Para que les quede de ejemplo. Pero uno en el LaTeX, aquí hago un paréntesis pequeño porque me gusta hacer paréntesis. Mi esposa me dice que soy scatterbrain. Eso quiere decir que estoy pensando en una cosa, luego estoy pensando en la otra, luego estoy pensando en la otra y luego vuelvo. Y a veces eso me pasa en clases. A veces no soy muy ordenado. Lo que decía, uno le pone porcentaje y comenta las cosas. La razón que ahorita le quiero correr otra vez a este LaTeX es que hay personas que a veces prefieren el PowerPoint por las bonitas cosas que se pueden hacer en PowerPoint. Sin embargo, en LaTeX para mí se pueden hacer muchísimas presentaciones más bonitas. Uno las puede ir descubriendo poco a poco, que a veces eso se hace en PowerPoint. Pero la ventaja es que las fórmulas matemáticas aquí son bien sencillas de escribir. Esa es la mayor ventaja. Hay que conocer el lenguaje. Pero mayormente lo que hace la gente es, se baja un ejemplo de alguien que ya haya hecho un trabajo y le cambia, le pone los datos de uno y listo. Entonces, yo les paso una copia de esa presentación para que puedan hacer diapositivas en LaTeX. Bueno, qué bueno. Entonces voy a incluir, como ustedes saben LaTeX, ¿todos cogieron el curso de LaTeX? No. Bueno, los del INEC mayormente, ¿no? Entonces igual, al final, no al final, voy a ver si el día jueves, bueno, sí, al final, RStudio tiene bueno, también viene en esta facilidad, pero en RStudio es más fácil, que espero ya para mañana tenerlo instalado. Tiene una facilidad de lo que se llama archivos swap.
El archivo SWAF es un archivo que tiene comandos de LaTeX y de R. Por ejemplo, si uno va a hacer el artículo científico, a veces quiere incluir ciertos comandos de R que utilizan en el artículo, o ciertos gráficos que utilizan R. Entonces, usted le pone en este archivo SWAF comandos de LaTeX con comandos de R, mezclados. Entonces, el archivo SWAF es compilado por R. Y todos los comandos de R se transforman en gráficos o en resultados. Y eso los pone en el archivo de LaTeX, y de ahí compila el LaTeX y lo hace PDF. Entonces, al final sale el PDF con los resultados de R, pero es un solo archivo. O sea, no hay que estar escribiendo los comandos aparte, el paper aparte, sino que es todo un solo archivo. Cosa que si uno quiere hacer un cambio, por ejemplo, el gráfico quería ponerle una provincia más, que se le olvidó. Si uno le agrega eso en el comando de LaTeX, le hace una sola compilación, y le corre los comandos de R y se le actualiza el PDF al final. Entonces, como saben LaTeX, la mayoría, incluiré eso al final. Y con algo, como hay algunos que no saben LaTeX, con algo muy sencillito de LaTeX, una cosa que nomás tenga así un título y ya. Nada muy elaborado de LaTeX. Me hacen acuerdo el día jueves, porque a veces me olvido de lo que digo. ¿Está bien? Ese LaTeX es un software gratuito, ¿no? Es open source. Puede bajarse el código fuente si lo desea. Usted no estuvo en el curso de LaTeX con ellos. Ya, pero me alegra escuchar que saben LaTeX. De verdad que me alegra escuchar que saben LaTeX. Súper poquito. No, pero con tal de que podamos hacer un pequeño documentito que tenga 3 palabras y un párrafo, un título. De pronto hasta los que todavía no han aprendido LaTeX aprenden un poquito de LaTeX al final. No está incluido en el programa. Eso lo vamos a poner como actividad extra si alcanzamos. Si alcanzamos. Bien. Ya vimos comentarios. ¿Qué pasa si yo quiero hacer varios comandos? Por ejemplo, quiero hacer a A le asigno 3, a B le asigno 5. Ok, la C no la puedo utilizar como nombre. Porque la C es un comando. La letra C solita. ¿Puedo usar una palabra que comience con C? Sí. Pero la letra C solita minúscula es un comando. La C mayúscula no es comando, pero la C minúscula es un comando. Ya mismo lo vamos a aprender. Pero ¿qué tal si quiero correr 2 comandos en una misma línea? Le va a dar error. Porque no se debe hacer así. Si usted quiere correr 2 comandos en una misma línea, tiene que separarlos por punto y coma. Si usted le separa por punto y coma, se ejecutan los 2 comandos. A se le asigna 3, a B se le asigna 5. Por punto y coma se separan los comandos. Por punto y coma. Y para agrupar comandos se utilizan las llaves. Si yo, por ejemplo, ahorita pongo las llaves y pongo aquí un comando, A más 3, otro comando, B menos 7, y cierro llaves, esta sucesión de comandos se ejecutan una vez que cierro las llaves. Eso nos va a servir más adelante para hacer bloques de comando y cuando hagamos loops, todo eso. Pero da como resultado la última operación. La última operación que se hizo dentro de este bloque de comandos se arroja como resultado. Si yo quiero arrojar particularmente las operaciones intermedias, tendría que poner el comando print. El comando print, y dentro del print una expresión cualquiera, permitirá que se vaya imprimiendo el resultado de cada operación. A más 3, imprímase en la pantalla. B menos 7, imprímase en la pantalla. Entonces, si yo quiero ver resultados, si estoy dentro de un bloque de comandos que se abre y se cierra con llaves. Por cierto, yo no puse este más aquí. Este más indica que la línea no ha terminado. Ese más indica aquí que la línea no ha terminado.
se pone solito. Cuando usted deja una línea inconclusa, por ejemplo, yo quiero poner A más B menos, y pongo Enter, la línea está inconclusa. Menos 2. Entonces, cuando la línea está inconclusa, usted le pone Enter, el signo de más indica que está esperando más comandos, porque la línea estaba inconclusa. Tiene que estar espacio, yo también es espacio del print y después es el espacio, entonces ahí sale error, tiene que estar unido. Me parece, no sé. A ver, yo puse, abrí la llave. A más 3, print. Print B menos 7 y la llave. Solo que esté separado. Entonces, Ahora, lo que dice usted del espacio, usted dice que si yo le pongo aquí un espacio no funciona. Vamos a ver. Igual funciona. Ustedes tienen la versión 2.8. Voy a pausar un ratito. Un comando más. Hace un rato vimos el comando ls, ¿verdad? ls me permitía ver todas las variables que he creado. Pero esas son variables que creé ficticias por gusto, ¿no? ¿Qué tal si la quiero borrar? Por ejemplo, yo puedo poner rma y eso borraría la variable a. Si yo le pongo otra vez ls, ya la variable a no existe. Rm de remover sirve para remover variables. Acuérdense que los paréntesis se utilizan para todo. Las llaves nomás es para agrupar comandos. Pero de ahí para todo el resto es paréntesis. Si yo pongo rm, quiero borrar, por ejemplo, quiero borrar B y quiero borrar ingresos. La pongo así y ya se borraron B e ingresos. Si le pongo ayuda a RM, me da ciertos ejemplos. Por ejemplo, este de aquí, RM lista igual ls. ¿Qué tal si quiero borrar todas las variables? Pongo RM list igual ls y ese de ahí borra toditas las variables que existan y ya no queda ninguna variable en la memoria. Ya no queda ninguna variable en la memoria. List igual ls. Entonces todas las variables que haya creado se fueron. Aquí dice carácter 0 porque ls normalmente devuelve un vector de caracteres. En el primer caso, o en el caso de acá arriba devolvió 6 nombres, aquí devolvió 4 nombres, acá devolvió 2 nombres, aquí devolvió 0 nombres, 0 caracteres. Por eso sale carácter 0. Pero eso indica ahí que ya no hay variables, que la memoria está vacía y está lista para poner lo que queramos. Carácter 0. Memoria vacía. Bien. Ahora que tenemos la memoria vacía, voy a limpiar la pantalla, control L, y vamos a comenzar con otros comandos. Por supuesto, en R no vamos a solamente grabar un número, una variable, sobre todo en estadística, normalmente uno tiene varios números que hacer de cálculos, ¿no? Para grabar varios números, uno utiliza el comando C. C quiere decir combine. Yo puedo, por ejemplo, grabar el número 5, el 10.2, el 8.1, el 7.3. Nótese que los estoy separando con comas. Y como decimal se utiliza el punto. Para decimal se utiliza el punto, no importa cómo esté configurado el Windows. R siempre utiliza el punto como decimal. Y para separar los diferentes números,
la coma. Entonces, ese A es un vector que contiene 4 números. 5.0, 10.2, 8.1, 7.3. Si le vemos el modo de A, es una variable numérica. Es una variable numérica. Si le vemos la longitud del vector, es un vector que tiene 4 números. La longitud del vector. Length obtiene la longitud del vector. En este caso es 4 números. ¿Sí? Voy a pausar un ratito. Length significa longitud. Y la longitud del vector es cuántos números, el número de datos. Cuántos números están incluidos en ella. ¿Sí? Un vector puede ser creado con datos de carácter. Por ejemplo, podemos poner aquí Clever, Stalin, ¿cómo es su nombre? Marcos. Marco con S, sin S, Marco. ¿Y cómo es su nombre? Y, S. Pero como son caracteres, tienen que ir guardados entre comillas. ¿Sí? Entonces ahí está ahora la variable B. Si vemos el modo de B, tiene modo carácter. Usted no tiene que poner el modo. El modo se pone automáticamente. Ahora, ambos, tanto A como B, son vectores de tipo atómico. Atómico quiere decir que todos tienen el mismo tipo. Y cuando todos los vectores tienen el mismo tipo, se guardan en la memoria de una manera eficiente y que es se puede sacar cada elemento rápido. Y cuando digo rápido, cuando hablamos en el INEC, por ejemplo, o en datos de un municipio, de una provincia, a veces hay vectores con 100.000 datos, con 1 millón de datos. El acceso puede ser lento. Cuando están grabados como atómicos, si uno le pone is atomic A, sale que true quiere decir verdadero. Atómico quiere decir que es un vector que todos tienen la misma longitud, pero que todos tienen el mismo tipo. O todos son carácter, o todos son numéricos. Voy a crear aquí una variable D que va a contener caracteres, números, otro carácter. Mirna es con I latina o con Y, así como está. Y otro número. Él lo hace. Y usted pone el valor de D, ese D ya no es un vector. Bueno, lo hizo vector. Pero fíjense lo que hizo. Le separó y le dijo que el de aquí le hizo el número. Si ve que el 8.1 lo transformó en, perdón, no en número, en carácter. El 8.1 lo hizo carácter. Es decir, si usted mezcla números con caracteres, el ERA automáticamente le hace todos caracteres. Y sigue siendo atómico. Sigue siendo atómico. Sigue siendo atómico. Sin embargo, uno también puede utilizar nombres. O si uno quiere mezclar caracteres con números, uno puede usar la lista. Por ejemplo, a X le ponemos una lista que tenga... José Luis me dijo que era su nombre, ¿no? ¿Cómo es su nombre, José Luis? Juan Carlos. Es un nombre compuesto, pero no me acordaba. Juan Carlos.
Pongamos aquí también un número. Ahora este X contiene dos componentes. Uno que es un carácter y otro que es un número. Este X ya no es atómico. Si yo pongo is atomic X, sale falso. Las listas son un poco más, bueno, aquí con pocos datos uno ni se da cuenta de la diferencia. Pero cuando ya estamos hablando de listas de miles o de millones, ahí se puede ver la diferencia de velocidad cuando se accesan las listas y cuando se accesan los atómicos. Los atómicos son mucho más eficientes en memoria. Vamos a crear aquí una lista que contenga un vector de números 3, 4 y 5, que contenga un vector de caracteres A, B, C, que contenga otro vector de números 7, 8, 9. Entonces, esta lista contiene 3 vectores. Los elementos de cada uno de esta lista, por ejemplo, este vector que está aquí es de forma atómica. Este vector de acá es de forma atómica y este vector de acá es de forma atómica, pero en la lista en sí no es atómica. La lista se graba, cada elemento de la lista en una parte distinta de la memoria. En cambio, los atómicos se graban todos en la misma parte de la memoria. Esa es la principal diferencia. Usted no ve eso, pero si uno estudia y lee un poquito más en profundidad, si uno pone isatomic Y, la respuesta es falso porque no son del mismo tipo. Una parte se graba en una parte de la memoria, otra parte se graba en otra parte de la memoria. Entonces, como están dispersos en la memoria, a veces no es eficiente para el procesador, sobre todo cuando uno va a hacer cálculos complejos. El procesador no los puede procesar todos. Claro, los puede procesar todos, pero tiene que buscarlos en diferentes partes de la memoria y eso, en un cálculo complicado, hay ciertas simulaciones matemáticas que a veces duran 2 o 3 días en correr, puede hacerle que le dure 4 o 5 días en vez de 2 o 3 días. Entonces hace la diferencia. O le aumenta unas horas, qué sé yo. Pero por ejemplo, si yo acceso a un elemento de la lista, con doble corchete se accesan los elementos de la lista, la posición 1 de la lista Y sí es atómica. Estos números 3, 4 y 5 son del modo numérico. Y esos que son de modo numérico sí se están grabando todos en la misma parte de la memoria. Están todos juntos. Están todos... esos sí se accesan de manera eficiente, por así decirlo. Entonces, una lista puede estar compuesta de varios componentes atómicos. Pero la idea del componente que no es atómico es que está disperso en la memoria. Esa es la principal idea. Entonces, para accesar a los elementos de la lista, doble corchete. Si volvemos a ver todas las variables que he creado ahorita, el A era un vector. Si yo pongo un solo corchete, por ejemplo 3, acceso al tercer elemento del vector. El corchete es para acceder a elementos del vector. El corchete accede a elementos del vector. El doble corchete accede a elementos de la lista. Doble corchete accede a elementos de la lista. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si yo quiero el elemento 1 y el elemento 3 de la lista? O del vector A. Le puedo poner 1,3. Fíjense que aquí adentro estoy poniendo un vector. C 1,3 crea un vector. ¿Esto qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver el elemento 1 y el elemento 3. El 1 y el 3. Entonces, si dentro del corchete usted le pone un vector, ese vector indica posiciones dentro de la lista, dentro del vector. Posiciones dentro del vector. Si yo, por ejemplo, pongo
A en menos la posición 2, devuelve la posición 1, la posición 3 y la posición 4. Pero no devuelve la posición 2, porque aquí le puse menos 2. Si yo le pusiera aquí menos el vector 1, 3, devuelve la posición 2 y la posición 4. Pero no devuelve ni 1 ni 3, porque le puse menos los valores 1 y 3. El A, el C, sí, crea un conjunto de datos. Eso. En este caso, no, es un solo dato, no se le pone C. Cuando son varios datos, se pone C. El C como que es de combinar, combínelos en un solo. Si usted le pone A, 1,3 le da error, porque eso es para matrices. Y A no es una matriz. ¿Sí? Al ponerle C, le estoy dando un vector de posiciones. Quiero la posición 1 y la posición 3. Eso es útil si uno quiere, por ejemplo, quiero ver todos los que están en los pares o las impares, o quiero ver solo ciertas posiciones. Si tengo 1.000.000 de datos y quiero ver 1.000 de esas posiciones, de las cuales sé los números de la posición, puedo extraer esos y con eso hacer un cálculo. Por ejemplo, otra vez pongamos A ahí. Yo podría también poner entre corchetes, quiero aquellos donde A sea mayor que 8. Puedo poner una condición entre corchetes. Entonces, eso me da los vectores, o mejor dicho, las posiciones donde el número es mayor que 8. Entonces, dentro del corchete se puede poner una posición. ¿Sí? Hace un rato también creé el vector B, ¿verdad? Que eran nombres. Le podemos poner que a los nombres de A le asigne B. El vector A era un vector numérico, ¿verdad? El vector B era un vector de caracteres. Cuando aquí yo le digo que a los nombres de A le asigne B, le estoy dando un nombre a cada posición del vector A. Si yo otra vez pongo aquí, muéstreme A, cada número ahora sale con un nombre. Y si yo, por ejemplo, vuelvo a poner el comando, muéstreme los A que sean mayores que 8, me sale que esos son Stalin y Marco. Entonces, el poner nombres es útil al momento que uno va a hacer resultados, sale con nombres, sobre todo, por ejemplo, cuando uno agrupa, qué sé yo, por provincia o por parroquia, datos. Entonces uno puede hacer ciertas agrupaciones. Quiero saber en qué parroquias hay menos del 5% de analfabetismo. Entonces le pongo A en la posición donde A es menor que 0.05 o que 5, si es el porcentaje. Me sale la lista ahí con los nombres. Los nombres es algo útil, ¿no? ¿Qué tal si quiero sacar el total de A, la suma? El comando sum de suma, obtiene el total. Sum. 5.0 más 10.2 más 8.1 más 7.3 es el total. Último comando de la mañana, porque ya me dice Pablo que hagamos el receso. Min. Los últimos dos comandos. Min. El promedio. Min es de media, promedio. Min. Y var, la varianza. No vamos a ver las fórmulas
pero casi todos los que han visto estadísticas saben las fórmulas de esos. Y para sacar las desviaciones estándar, a ver, vamos a ver. ¿Sí? SD. ¿Sabe que en versiones anteriores de R no había el SD? Ahora ya hay. En versiones anteriores de R uno tenía que poner raíz de la varianza. SQRT es la función de raíz. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 o de 16 es 4. Si le pongo la raíz cuadrada de la varianza, ahí sí sale la raíz cuadrada de la varianza de la versión estándar, ¿no? SD. Entonces, suma, media, varianza de versión estándar. Probemos. Ahí está. La mediana. También se pueden sacar cuantiles, cuartiles, quintiles y otras más. Vamos a hacer receso. Names. Names. Almean. Names. Ya. Names es para asignarle nombres a las posiciones del vector. O sea, pero depende del contenido del vector, lógicamente, que va a combinar. Claro, los dos vectores tienen que tener la misma longitud. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si a los nombres... ¿Qué sucede si a los nombres yo le pongo un solo nombre? Entonces lo que sucede es que todos, solo uno y el resto no tiene. ¿Ya? O si le pongo dos nombres, lo mismo, ¿no? En versiones anteriores solía repetirlos. Por eso yo pensaba que los iba a repetir, pero parece que en alguna versión para acá ya no los repite. Simplemente NA quiere decir no hay nombre. ¿Ya? Pero si le pongo la variable B, que la habíamos creado temprano, esa variable tenía esos nombres, pues, ¿no? Ok, vamos a hacer receso. Continuando con la clase, ya después que estamos todos bien comiditos y despiertitos y con hambre de conocimiento, hace un rato vimos los comandos suma, media, varianza, desviación estándar, también el máximo, el mínimo, ¿sí? La mediana también se mencionó. Min es para el mínimo, max para el máximo. Hay el comando prod para el producto. 5.0 por 10.2 por 8.1 por 7.3 es 3015.63. Entonces, prod es el producto, o la multiplicación. Prod. Prod y sum. Aparte del comando sum y prod, hay el comando cumsum. Cumsum da la suma acumulada. Primero acumulado del primero da 5. El primero con el segundo acumulados dan 15. Primero con el segundo con el tercero sumados dan 23. Primero con el segundo con el tercero con el cuarto sumados dan 30. Y así como hay el comando cumsum, hay el comando cumprod. Producto acumulado. El primero multiplicado simplemente da 5. El primero por el segundo da 51. El primero por el segundo por el tercero da 413. Primero por el segundo, el tercero por el cuarto, 3015. Eso es útil para hacer ciertos cálculos en estadística. Sí. Ahora bien, vamos a crear, ya tenemos nuestro vector A, y voy a crear un vector X que contenga los números del 1 al 4. Una opción es hacerlo así, ¿verdad? Los números 1, 2, 3, 4. Otra opción es poner el comando 1, 2 puntos, 4. Eso crea una secuencia de números del 1 al 4. ¿Qué sucede cuando yo hago operaciones con estos vectores? Por ejemplo, quiero hacer a la variable y, le quiero asignar x por a
x por a más 3 menos x. Vamos con uno sencillito, x por a. Entonces se devuelve en y 1 por 5, 2 por 10.2, 3 por 8.1 y 4 por 7.3. Es decir, cuando usted hace una operación aritmética entre dos vectores, se hace la operación aritmética vector por vector. O elemento por elemento, no vector, elemento por elemento. Lo mismo sucede con el más, con el menos, con el dividido, con la división entera que vimos temprano y con el residuo, el operador de residuo. Si yo pongo, por ejemplo, a y le asigno x residuo o a residuo x. Entonces aquí quedan los residuos de hacer las divisiones enteras. O si le pongo, por ejemplo, a y le asigno a menos x. Entonces y va a tener las restas, ¿no? A menos x. ¿Sí? Estas son las operaciones aritméticas, pero en vectores. Funcionan igual que las de números. Ahora, ¿qué pasaría? Tengo el vector x, ¿verdad? Que es 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasaría si yo ahora creo el vector x más 2? O x más 10, pongámosle. X más 10. Lo que va a hacer es le va a sumar 10 a toditos. A cada uno. El 10, por así decirlo, se repite. Y si yo pongo, por ejemplo, un vector de tamaño 2, por ejemplo 10 y 20, ¿qué es lo que sucede? Este vector se repite. El 10 se suma al 1, el 20 al 2, el 10 al 3 y el 20 al 4. El vector se recicla, por así decirlo. Entonces, cuando hace una operación aritmética con un vector grande y un vector más pequeño, ese vector pequeño se recicla. Pero la longitud del vector pequeño tiene que ser un múltiplo de la longitud del vector grande. Si no lo es, igual hace la operación de reciclaje, pero le da una advertencia. Longitud de objeto mayor no es múltiplo de la longitud de uno menor. O sea, igual hace el cálculo. Al primero le sumo 10, al segundo 20, al tercero 30, al cuarto 10. Le recicla, pero le da una advertencia. ¿Sí? El reciclaje es algo útil para evitar a veces hacer ciclos o loops. Pero el reciclaje también a veces puede ser, si uno no es cuidadoso, fuente de errores. Porque a veces uno asume que se recicla bien, pero a veces uno no lo calcula bien y no sale reciclaje como uno lo espera. Pero el reciclaje es así. El vector, si no es lo suficientemente grande, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir y hace la operación. Puedo poner operaciones más complicadas. Y es igual a x por a más x menos el vector 10,20. Y eso va a ser x le multiplica cada elemento de x por los elementos de a. Eso crea un vector de 4. A ese vector le suma x. Asimismo, elemento por elemento, un vector de 4. A ese vector de 4 le resta este vector de 2, le recicla ese vector de 2. Y ahí quedó esa operación. Puedo hacer, por ejemplo, ¿se acuerdan de la varianza de a? Que había salido 4.61. Podría utilizar la varianza, una fórmula así, por ejemplo. La varianza es la suma de a menos la media de a. Esta es la fórmula estadística, elevada al cuadrado, dividido para la longitud de a menos 1. La suma de a menos la media de a elevada al cuadrado, dividido para la longitud de a menos 1. También da la varianza. Para los que saben la fórmula de la varianza, esta de aquí es la varianza. Acá, la media de a, recuerde que da la media, pues no el promedio. Entonces, ¿qué dice aquí? A cada valor de a, réstele la media de a. De ahí otro paréntesis para que todo esto lo eleve al cuadrado. Eso da un vector que contiene las sumas menos las medias al cuadrado.
Este vector que está aquí, súmelo. Eso lo suma, lo hace un solo número. Y luego lo divide para la longitud de A menos 1. Esa es la fórmula matemática de la varianza. Es como decir aquí sumatoria. Para los que saben la nomenclatura de sumatoria. ¿Sí? La sumatoria. Ahí hubiera sido un bonito ejemplo de LaTeX para poner la fórmula, pero bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Le pongo más grande otra vez? Aquí le hacemos hasta que quede bien para todos. Ahí está mejor. Ya saben, no se queden mudos. Díganme. Díganme. ¿Alguna pregunta sobre estas expresiones que hemos hecho? Aunque en R hay la opción de hacer bucles iterativos, y otras de las ingenierías de sistemas saben lo que es eso, una de las ideas es que hay bastantes comandos para evitar esos loops. En un lenguaje de programación en común, uno tendría que hacer aquí un bucle para hacer este cálculo. Aquí hay bastantes comandos para evitar eso, ¿no? Una pregunta, cuando puso zoom y le salió error, ¿hay de ley que repetir toda la fórmula? ¿No es como regresar a la fórmula y corregir donde fue la falla? Sí, con la flecha para arriba. La tecla para arriba. Eso me olvidé de mencionar al principio. La tecla para arriba. Vuelve al el error, ¿sí se dieron cuenta cuál debe ser el error que tenía aquí? No le había puesto el dividido. No le había puesto la división. Entonces es como que tuviera dos comandos. Aquí un comando, aquí hay otro. Entonces a mí se tiene dos comandos, o sea. Pero aquí tenía que poner dividido. También da la varianza, pero esta es la varianza calculada con la fórmula matemática de la varianza. ¿Ok? Vectores, máximo, mínimo. Sort. Aquí están estos cuatro individuos con estos números que representan alguna cosa, alguna característica. Si yo utilizo el comando sort de A, los ordena de menor a mayor. El menor es Clever, el siguiente menor es Danis, el siguiente Marcos, el mayor Stalin. ¿Sí? Ordenó los números de menor a mayor. ¿Y qué tal si lo quiero ordenar de mayor a menor? Si lo quiero ordenar de mayor a menor. No me acuerdo cómo es. Así que le ponemos ayuda sort. Y aquí en ayuda dice que se debe poner el comando decreasing. Decreasing igual true or false. Por default, la ayuda dice que por default es false. O sea que no está en orden decreciente. Entonces para poner en orden decreciente le pongo decreasing igual true. Y eso está en orden. Ahora primero es Stalin, Marcos, Danis y Clever. Entonces sort es para ordenar. Sort. Que a veces uno requiere eso, ¿no? Ordenar. Se utiliza bastante. Ahora, ¿se acuerdan que yo hace un rato hice había guardado el vector X? Ya yo como sé cuál de estos correspondía con el lado original. Originalmente el 1 correspondía con Clever,
el 2 con Stalin, el 3 con Marco, el 4 con Danis. Ahora yo quiero estos números de acá, en X, con el orden de A. Es decir, yo quiero sort A, que el primero sea el 1, el siguiente es Danis, pero Danis es el que está en es el que correspondía con 4. Entonces quiero que después del 1 aparezca el 4. O sea, quiero que el X se ordene, pero de acuerdo al orden de A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El comando order hace algo similar al sort. El comando order dice, el más pequeño es el de la posición 1. A ver, déjeme poner A y order A. El más pequeño es el de la posición 1. El siguiente más pequeño es el que está en la posición 4. Y el siguiente más pequeño es el que está en la posición 3. Acá dice 3. Y el más grande es el que está en la posición 2. Entonces, por ejemplo, si yo ese order lo grabo en una variable j, con cualquier nombre, ¿no? Y pongo A en la posición j, me sale A ordenado. Pero se acuerda que B contenía nombres. Yo puedo poner B en la posición j, y aquí me salen los nombres, pero j contiene el orden de acuerdo al vector A. Entonces a veces uno tiene dos vectores. Quizás en el uno tenga ingresos de las parroquias, en el otro tiene gastos de la parroquia. Entonces quiero ver los ingresos pero ordenados por gastos. Entonces puedo ordenar una variable de acuerdo a otra. Esa es la idea. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer ponérselo aquí directamente. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer una variable? ¿Qué tal si quiero, según el orden de A, ver otras 10 variables? Si yo le pongo así, cada vez que pongo el comando order se vuelve a ordenar, ordenar, ordenar. Y si tiene 1.000.000 de registros, el ordenar ocupa n log n es largo. Entonces, ordeno una sola vez la variable que quiero, la guardo en un vector de índices, y luego puedo ver otras variables de acuerdo al orden de esa. Por esa razón es que le guardé ahí. ¿Sí? Por esa razón le guardé ahí. Y por supuesto, si le pone la ayuda al order, el order también tiene un comando que se llama decreasing. Y el decreasing le permite hacerlo en orden descendente. Entonces, por ejemplo, si vemos el contenido de A era ese, si yo pongo order de A, decreasing, igual true, entonces le da el orden en orden descendente, pues, ¿no? El más grande está en la 2, el siguiente más grande en la 3, el siguiente más grande en la 4, el más pequeño de todos está en la 1. Entonces ese es el comando order. Ahora bien, en algunos conjuntos de datos podría tener asimismo varios nombres, pero podría tener varias características por cada persona. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña encuesta para crear una variable. Voy a borrar todas las variables que he creado para comenzar de cero otra vez. A veces uno tiene varias características de las personas. Vamos a crear lo que se llama un data frame. El data frame es como una tabla de datos que le permite incluir diferentes variables con los mismos individuos. Ya vamos a ver de qué se trata. Déjenme poner primero ayuda de data frame para tenerla a la mano, por si acaso no me acuerde de algo. Vamos a crear un data frame llamado datos, por ponerle un nombre.
Y este data frame va a contener las siguientes variables. Vamos a poner la variable estatura. Y vamos a preguntar la estatura a Clever. ¿Cuánto? 1,78. Marco, ¿cuál es su estatura? 1,70. Danis, ¿cuál es tu estatura? 1,72. Y Stalin, ¿cuál es su estatura? 1,76. Entonces, aquí yo he creado una variable dentro de data frame. A ver, lo que quiero hacer es para que me entre en una sola. Es que si lo pongo en una sola línea no la van a poder ver. Entonces lo que voy a hacer es. Ustedes pueden poner una sola línea si desean, ¿no? Yo le voy a dejar paréntesis y le voy a poner que continúe en la otra línea. Para que lo puedan ver lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Entonces data frame, paréntesis, estatura igual, acabo de poner las estaturas de todos, coma, continúo en la siguiente línea. Vamos a poner aquí el peso. Clever, ¿cuál es su peso? 170 libras. Marco, ¿cuál es su peso? 164. Danis, 180. 178. Entonces, ahora le he puesto la variable estatura, la variable peso, pero estas variables están siendo creadas dentro de un data frame, que le voy a llamar datos. Finalmente, vamos a ponerle como nombre de las row names, quiere decir nombres de las filas. Creo que así es. Row names, sí. Con nombre de la fila, vamos a poner esto en la siguiente línea. Row.names, ese es un nombre especial, el row.names, en que le ponemos los nombres. Aquí vamos a ponerle Clever, Marco, Danis y Stanley. Y termino con paréntesis del C, termino con el paréntesis del data frame, ejecuto la línea y ahora vemos el contenido de datos. Y nótese que datos es una estructura que tiene dos variables, la variable estatura y la variable peso. El data frame, los vectores que componen el data frame tienen que ser de la misma longitud. Si no son de la misma longitud, el vector se recicla hasta que todos queden de la misma longitud. Estatura, peso. Y nótese que no hay una variable que se llame nombres, sino que simplemente esto de aquí representa los nombres de cada fila. La primera fila corresponde a Clever, la estatura y el peso. La segunda fila corresponde a Marcos, la estatura y el peso. Tercera fila corresponde a Danis, estatura y peso. Cuarta fila corresponde a Stanley, estatura y peso. Por cierto, no existen variables estatura y peso. Si yo pongo estatura, esa variable no existe. Lo que existe es la variable datos. Dentro de datos está la variable estatura y la variable peso. Están metidas dentro de datos. Normalmente para estadística uno casi siempre utiliza este tipo de estructuras, porque uno tiene varias variables o varias columnas que corresponden a los mismos individuos. En el Instituto de Estadística y Censo me imagino que las filas pueden corresponder a parroquias, a cantones, quizás a census tracts. ¿Cómo se llaman en español? Census tract. El bloque censal. El bloque censal. Y aquí están las columnas, ¿no? ¿Qué pasaría si le pongo sum de datos? Eso suma todito los objetos. Por otro lado, si le pongo summary,
sale el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo por variable, por estatura y por peso. Voy a poner un rato, como creo que he ido un poquito rápido, la historia. Sí vi que algunos tenían la cara de que se habían quedado. Eso es lo que quiero poner aquí ahorita. Ahí está. Desde Data Frame. De aquí para abajo es lo último que hicimos, ¿no? Voy a pausar un ratito. Ahorita se dijo algo interesante. ¿Qué pasaría si uno de estos datos no existe? Supongamos que Dani no tenía el peso. Puro músculo, Dani. Entonces, a propósito que no puse mujeres ahí porque para no estar preguntando el peso a las mujeres. Eso fue adrede, la estrategia exactamente. Supongamos que es para no tener datos falsos. Estamos viendo técnicas para evitar errores en el muestreo. Supongamos que de Danis no hubiera tenido yo aquí el peso. Entonces tenía que sustituir su peso por NA. NA quiere decir not available o no disponible. No le toma en cuenta en los cálculos o a veces le da errores. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver cómo accesar a las variables. Pero si yo le pongo datos, aquí aparece NA. Si le pongo summary de datos, como pusimos hace un ratito. Mire que NA no lo puse entre comillas, simplemente es como un número más. No es un carácter. Lo pone como missing value. Exactamente, como missing value. Si le pongo el summary, hace lo que ahorita acaba de mencionar Juan Carlos. No le toma en cuenta este dato. Para peso simplemente supuso que hay 3 datos y que son 170, 164 y 178. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo ya sé que es 180. Aquí, este de aquí es como una matriz. Y esta matriz tiene 2 columnas y 4 filas. ¿Sí? ¿Qué tal si ya quiero ponerle aquí que aquí es 180? Bueno, vamos a ver 2 maneras de hacer esa corrección. Primeramente, datos contiene esas variables, estatura y peso. Si pongo datos $estatura, me devuelve solamente las estaturas. Y ese de ahí sí es un vector. Si pongo datos $peso, me devuelve los pesos. Y es como un vector cualquiera. Le puedo poner la longitud, es 4. Es un vector cualquiera. Si quiero datos $peso, en la posición 2, me sale la segunda. Si a la posición 3 le quiero asignar 180, fíjese que cogió el data frame datos, la variable peso, a la posición 3 le asigné 180. Y el NA, que tenía hace un ratito, fue reemplazado por 180. Esa es una manera de acceder a las variables. Otra manera de acceder a las variables hubiera sido datos en la fila 3, columna 2, le asignamos 200, por ejemplo. Imaginémonos a Danis de aquí a 5 años. Entonces ahí está 200. 3,2. Es decir, pongo aquí las 2 formas, ¿no? Una es con dólar acceso a la variable. Y la variable es como un vector cualquiera. Con corcheta acceso a las posiciones, puedo asignarle, puedo verlo. La otra es especifico la fila, la columna. Fila 3, columna 2, póngale 200. Fila, columna.
y también funciona. Pero después de los 200, Dani hizo dieta y volvió a 180. Dale. Y eso le vuelve otra vez a como estaba hace un rato, ¿no? Entonces, lo pueden ver como una matriz, lo pueden ver como... Ahora, este datos no es atómico, se guarda como una lista. Si uno le pone el mode de datos, lo guarda como una lista. En realidad lo que guarda es varios datos atómicos. A diferencia de una lista, la lista no exige que los vectores sean del mismo tamaño. El data frame se exige que los vectores sean del mismo tamaño para poder verlo como características de los mismos individuos. Esa es la principal idea de que los vectores sean del mismo tamaño, porque es una tablita de datos, como una base de datos en memoria, una tablita, ¿no? Esa es la idea del data frame. Ahora, si me interesa, por ejemplo, saber la media, hace un ratito hice la suma, ¿verdad? La media de datos, eso me sale la media separada por estatura y por peso. Lo mismo pasa con la varianza. La varianza sale separada. La varianza hace algo distinto. La varianza hace algo distinto. ¿Qué es lo que hace la varianza cuando le aplico la varianza a una data frame? La varianza de estatura es esta, 0.001. La varianza de peso es esta, 54.6. Y lo de acá, algunos han visto esto, otros quizás no, se llama la covarianza. Ya Andrea está que decía que me dice estadística. Covarianza. Y los economistas también deben haber visto la covarianza. ¿Verdad? La covarianza es una variable que indica la relación que hay, es un número, una estadística descriptiva, indica la relación que hay entre estatura y peso. Normalmente, entre más alta la covarianza, más fuerte es la relación. ¿Sí? Y entre estatura y peso tiene sentido que haya una covarianza positiva. En el sentido de que entre más alta es la persona, usualmente pesa más. Yo, por ejemplo, ahorita yo peso 250 libras, pero yo pesando 220 me veo flaco. O 210 me veo bien flaquito. Entonces, porque más estatura necesita más peso. Así es como funciona la biología. Hay uno de los problemas de la covarianza es que cómo sé qué tan alta es o qué tan pequeña es. La covarianza depende de otra cantidad que se llama las varianzas. Hay una regla que dice que la covarianza, el valor absoluto de la covarianza al cuadrado es menor o igual que la multiplicación de las varianzas. No vamos a ver eso, pero otra estadística que se suele utilizar a veces es la correlación. Core da lo que se llama la matriz de correlación. La correlación entre estatura y peso es 0.24. Ahora, ¿qué indica esta correlación? La correlación es un número entre -1 y +1. Si la correlación es 0, quiere decir que no hay una relación lineal entre las variables. Puede haber correlación 0 y haber una relación cuadrática. De eso no quiero hablar aquí porque no es un curso de estadística. Pero lo que sí es que cuando la correlación es más cercana a 1, hay una relación más fuerte entre las variables. A medida que la una sube, la otra sube, ¿no? Y la correlación de una variable consigo misma siempre es 1. Entonces aquí se puede ver la correlación. Pero no es verdad que uno esperaría que tanto la media me salió por variable. La varianza me salió por variable en dos maneras. Uno esperaría que también la suma le salga por variables. O quizás el mínimo le salga por variables. Pero no. La suma coge todos los números y los suma todos. Lo coge el mínimo de todos los números. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Podemos utilizar la función apply.
¿qué sucede? Tanto la función var como media tienen un método para data frames. Más adelante veremos cuando veamos programación este asunto de los métodos. Y cuando detectan que esto es un data frame, calculan la media por variable o la varianza por variable. En cambio, la función suma y mínimo no tienen un método para data frame. Entonces nosotros le podemos aplicar la función apply. A datos, aplíquele, se puede aplicar una función por filas o por columnas. En este caso las variables están por columnas. Se puede aplicar por columnas. 1 es para fila, 2 es para columna. Dimensión 2, eso es lo que se llama. Aplíquele a datos por columnas la función suma. Y eso me daría la suma por cada variable. O le puedo poner la función mínimo. Entonces le aplicaría la función mínimo por cada columna del data frame. ¿Sí? También, como dato es una lista, la función apply se utiliza para cualquier estructura matricial. Y el data frame hasta cierto punto es como una matriz, porque tiene filas y tiene columnas. ¿Verdad? Pero el apply está creado para matrices. Para listas, y como el data frame también es una lista, que tiene dos variables, se puede usar la función sapply. Sapply aplica a la lista datos la función min. Eso también lo hace por cada variable. La diferencia entre el apply y el sapply es que el sapply es para cualquier lista, no solamente para data frames. Puede ser una lista que tenga un vector con 5 elementos, otro vector con 3 elementos, otro vector con 10 elementos. Ese no es un data frame, ese es una lista. El sapply se puede aplicar a cualquier lista. En cambio, el apply solo se puede aplicar a estructuras que sean matrices. Data frame luce como una matriz. Hay matrices que no son data frame, que veremos más adelante. Pero el apply lo que le hace es agrupar los datos y aplicarle la función que usted le quiera. La función puede ser consum, sum, puede ser min, max, median, cualquier función. Lo que pasó con la función media hace un rato es que esa función media tiene un método para data frame que hace que haga la media por cada uno por separado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hago una pausita y pongo la historia? ¿O sí me han podido seguir esto último? Ya, le pongo historia. Y le voy a hacer pausita. Bien. Consideremos otro tipo de variable. Algunos comandos de R, sobre todo cuando uno hace modelación estadística, requiere saber si la variable es numérica o categórica. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo un producto y tengo 3 presentaciones y estoy tratando de ver las ventas del producto y tengo una en color azul, en color verde y en color rojo. Esa variable color, verde, azul o rojo, no sería una variable numérica. Sería una variable categórica con 3 posibilidades. Yo podría quizás esa variable representarla con un carácter. El problema de ese carácter es que uno puede cometer errores. A uno le pone verde con mayúscula, a otro le pone verde con minúscula. Y al otro le pone verde con B de burro. Entonces, a veces hacen errores de digitación. Entonces, lo mejor en vez de usar variables tipo carácter, es utilizar variables que se graban como numéricas, pero que le identifican como categórica. Que al momento de usarse en un modelo estadístico, R automáticamente, o en gráficos inclusive, R detecta que es categórica y la considera como tal. Este tipo de variables se llaman factores. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo crear un factor
A ver, déjeme tener la ayuda de factor a la mano para, por si acaso no me acuerde los argumentos. Yo puedo tener un factor X, factor, que tenga el color, un vector, pongámosle, el vector 1, 3, 2, 5 o 4, 1, 2, 4, 3. Ahora, ¿qué representan el 1, 3, 2, 4, 1, 2, 4, 3? Le pongo labels igual. Y en labels pongo los nombres. El 1 va a representar verde. A ver, aquí voy a poner dos líneas porque si no, no van a ver lo que escribo antes, ¿ya? Coma. Labels igual. El 1 va a representar el verde. El 2 va a representar el azul. El 3 va a representar el rojo. Y el 4 va a representar el amarillo. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Ahora, el factor se guarda como numérico. El factor se guarda como numérico. Pero a la hora de presentarse, nótese que no están entre comillas. No están entre comillas los valores. Cuando teníamos un carácter se pone entre comillas, ¿verdad? Aquí no están entre comillas porque este verde, rojo, azul y amarillo los toma como valores de la variable. No son realmente caracteres. Los guarda como numéricos. Si uno le pone el modo de X, es numérico. Pero le agrega ciertos atributos a la variable X que hace que tenga los niveles verde, azul, rojo y amarillo. ¿Sí? Ahora, uno puede crear los factores. Puede haber creado el mismo factor repitiendo, poniendo aquí verde, el segundo era rojo, el tercero es azul, el cuarto es amarillo, el quinto es verde otra vez, etcétera. Es decir, puedo crearlo listando todos los colores. Pero si lo creo de esta manera, al momento que haya un color que me equivoqué y aquí le puse verde en vez de verde, se crea un quinto nivel. Entonces lo mejor, o sea, puede hacerlo de esa manera también. Lo mejor es crearlo como numérico y luego decir qué significa cada número. Y X, a pesar de que es numérico, ¿qué pasa si le aplico la media? Me dice que no se puede aplicar porque es un factor. No se puede aplicar porque es un factor. Sin embargo, summary creo que tampoco se puede aplicar. No, summary sí le aplica. ¿Qué hace summary si detecta un factor? Le cuenta cuántos son de cada nivel. En este caso, X tiene dos observaciones verdes, dos observaciones azules, dos rojas y dos amarillas. Por default, el summary es equivalente al table. Table también hace una cuenta de cuánto se repite cada nivel. ¿Sí? Si al crear X, déjeme recrear X, y hagamos que el 1 se repita otra vez, y que el 3 se repita otra vez. Si yo pongo el table de X, o la tabla, el verde aparece 3 veces, el rojo aparece 3 veces, el azul 2 y el amarillo 2. Esto se llama tabla de... Andrea, ¿cómo se llama esa tabla? Tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. Frecuencias absolutas, ¿no? Tabla de frecuencias. ¿Sí?
Bien. Creo que estamos listos con esto para hacer pequeños gráficos. Pequeños gráficos. ¿Qué pasaría si hago un gráfico de X? Cuando usted tiene un factor y le pone el comando plot, plot es el comando que es para graficar. Tiene un factor y le pone el comando plot, realiza un gráfico de barras de X. El plot realiza un gráfico de barras agrupándolo por cada nivel del factor. La barra correspondiente a verde, la barra correspondiente a azul, a rojo y amarillo. Yo también puedo hacer un plot de datos dólar peso. Si le hago un plot a una variable numérica, le grafica, aquí va el primer peso, el segundo peso, el tercer peso y el cuarto peso. Pero lo pone en una escala numérica, ¿no? Ahora, peso quizás en sí mismo no sería interesante. Un gráfico más interesante podría ser graficar el peso versus la estatura, para ver si hay algún tipo de relación. Entonces puedo poner peso versus estatura. El versus se pone con la tilde de la ñ, es al 126. Al 126. Pero estas variables peso y estatura no existen. Entonces le pongo aquí data igual datos. Al poner el argumento data, dice que estas variables búsquela dentro del data frame datos. Y este es un gráfico de peso versus estatura. Podemos ver aquí la relación creciente. La persona que mide 1,70 pesa 164. La persona que mide 1,72 pesa 180. La que mide 1,76 pesa 170 y algo, y la que mide 1,78 pesa 170. O sea, como que por aquí se ve una relación decreciente. Porque a lo mejor aquí tenemos personas que son altas, pero pesan poco porque son delgadas. En el apellido. Ajá. Está puntero. Esta muestra es de tamaño 4 y aquí no se ve la correlación también. En una muestra de unas 30, 40 personas sí se ve la correlación mejor. Que las personas entre más estatura tienen mayor peso. Normalmente esa es la relación, pero aquí la muestra es tan pequeñita que no vemos esa relación. Hay una mezcla demasiada de personas delgadas con personas menos delgadas. ¿Qué pasa si hago... Actualmente datos contiene estatura y peso. Vamos a agregarle un factor. Vamos a agregarle... ¿Se acuerda cómo creó originalmente DataFrame? Si quiero agregarle otra columna, otra variable, no es necesario volver a crear DataFrame desde el principio. Simplemente pongo datos dólar, datos dólar provincia. Quiero crear una nueva datos dólar provincia que sea un factor. Vamos a ver. Clever vive en Ambato. Marco también viene de Ambato, ¿verdad? Danis es Manabí. Entonces, perdón, 1, 1, 2. Y Stanley de Guayas. 3. Es Manaba. Vamos a ponerle 2 entonces. Entonces vamos a poner aquí etiqueta. A ver, voy a ponerle en una sola línea. No, en dos líneas para que puedan copiar. Coma.
labels, Ambato es provincia de Tungurahua. Entonces el 1 va a ser Tungurahua y el 2 va a ser Manabí. Cierre paréntesis del C, cierre paréntesis de factor. Entonces, ¿qué he hecho con ese comando? Le he agregado una nueva variable que es un factor, no es carácter, que contiene los valores 1, 1 y 2, 2. Pero R detecta que es un factor, entonces a los 1, 1 le pone Tungurahua y a los 2, 2 le pone Manabí. Si hago un plot de peso versus provincia, sino que aquí no va a salir tan bonito porque solo hay 4 datos, pero lo que hace es un diagrama de cajas. Y yo sé que algunos de los estadísticos han visto el asunto de diagramas de cajas. Labels. A126. A126. En mi teclado hay una tecla. Y en su teclado, si funcionara bien, estuviera bien configurado, también hubiera una tecla. En todo caso, cuando uno pone una variable numérica versus una variable categórica, lo que hace es un diagrama de cajas por cada nivel de la variable categórica. Un diagrama de cajas por Tungurahua, un diagrama de cajas por Manabí. Y estoy seguro que los economistas y los estadísticos han visto lo que es el diagrama de cajas. Y los de sistemas también deben haber visto diagramas de cajas, ¿verdad? No. Bueno, un diagrama de cajas, ¿se acuerdan del summary que tuvimos en algún momento? El summary de datos. El summary da el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. El diagrama de cajas es un gráfico del mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Para aquellos que no están familiarizados con estas estadísticas descriptivas, el mínimo es el menor de todos, ¿no? El primer cuartil es un valor tal que el 25% de los datos es menor que el primer cuartil y 75% es mayor. La mediana es un valor tal que el 50% es menor, el 50% es mayor. El tercer cuartil es tal que el 75% es menor, el 25% es mayor. Entonces, el diagrama de cajas, vamos a ponerle vamos a agregarle una persona más. Datos en la fila. Ojo que datos contiene 4 filas, ¿verdad? Vamos a poner así. Datos en la fila 5. Note que le he puesto 5, nada. Eso indica la fila 5. En la fila 5 le vamos a asignar 185, 250 y Manabí. Ya le vamos a poner el nombre. Así como está, le he agregado una quinta fila, pero le puso como nombre por default 5. Si le quiero poner, creo que pude haber hecho, poniéndolo aquí en vez de 5 le ponía Francisco, pero vamos a hacerlo así. Row names, pero creo que va sin el punto. Bueno, vamos probando. Row names de datos, en la posición 5, asígnele Francisco. Ya voy a poner la historia para que copien, ¿no?
Pero ahí está. Row names. Ahorita voy a poner la historia para que le copien, ¿no? Pero solo, ¿por qué le puse ese? Porque quiero que se vea mejor el diagrama de cajas, o los diagramas de cajas. No. Versus. Así está bien, provincia. Ya no me quiso hacer el diagrama de cajas. Déjeme ver por qué no me quiso hacer el diagrama de cajas. Ah. Chuzo. ¿Sabe lo que pasó? Por alguna razón se cambiaron los a carácter. Ah, fue porque aquí esto de aquí creó un vector. Como uno era carácter, hizo que todo el vector se haga carácter y ¡pum! Me dañó todito. Entonces, pero todo tiene solución. Tenía que ponerle una lista en vez de C. A ver. Voy a volver a crearlo. A ver, lo mejor aquí es poner historia. Historia. Bueno, eso es una manera. Otra manera, podría ser bueno que nos pasó esto. Probemos esto. Modo de datos dólar estatura que sea igual numérico. Vamos a ver si eso funciona. Modo de estatura que sea numérico y modo de peso que sea numérico. Por cierto, el comando str me permite ver la estructura y que la primera es numérica, la segunda es numérica, la tercera es factores, como me da como un resumen de todas las variables del data frame. Eso es lo que hace el comando str, estructura. Si ya le cambiar así de carácter a numérico. En realidad, voy a quitarle la fila 5 para hacerlo como debía haberlo hecho. Ahorita pongo la historia para que copien. Aquí le he quitado a datos la fila 5 para quitarle Francisco. Originalmente, como debía haberlo hecho, es poniendo aquí en vez de C, tenía que poner list. Porque el 1 es número, el otro es carácter. Y acá, creo que si le pongo Francisco funciona. Para no estar poniendo row names después. Ahí sí. Así es como agregamos una nueva fila al data frame. Para no quedarlos del principio, ¿no? Porque imagínense si tiene ya 1000 registros. Volver a hacer el comando, como que no. Entonces, datos, entre comillas, el nombre de la fila, coma, para indicar que no estoy indicando columna, corchete, una lista con estos valores. Y por último, ¿por qué quería agregar ese Francisco? Porque quería hacer este plot. Aquí se ve el mínimo, el máximo, el primer cuartil, el tercer cuartil y la mediana. Esa es la idea del gráfico del diagrama de cajas. Grafica el mínimo abajo, el máximo arriba, aquí los cuartiles y la raya del medio es la mediana. Y ese 250 le subió bastante. ¿Sí? Entonces eso va a ser un diagrama de caja por cada provincia. Ahora, ¿qué tal si quiero hacer un diagrama de cajas con todo el peso? Solo el peso. Podría usar el comando boxplot, datos, dólar, peso. Eso me da un diagrama de cajas de solamente el peso, pero no
no clasificado por provincia. Aquí, en cambio, este acá salió como valor aberrante. Valor aberrante. Se lo puede hacer por provincia, con la función plot o con peso. Voy a dejar la historia hasta ahí en la mañana. Voy a parar la grabación ahora y poner la historia para que copien los comandos que les faltaban. Y nos vamos a almorzar.